Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de un tema el cual le llama la atención a algunas personas que no viven en Estados Unidos. Es un tema que les llama la atención, se les hace extraño y en algunos de mis videos me han preguntado acerca de este tema y la pregunta principal es la siguiente: ¿por qué los mecánicos en Estados Unidos no reparan ciertas partes que en otras partes sí se reparan? ¿Por qué simplemente diagnostican y cambian la parte por una nueva y no contemplan la posibilidad de reparar esa misma parte y volverla a poner? Y en este caso me voy a referir principalmente a partes que son importantes para el auto, como pueden ser, por ejemplo, alternadores, motores de arranque, radiadores, reguladores o motores de ventana eléctrica. También otro tipo de partes, por ejemplo, del aire acondicionado, como pudieran ser el compresor, las mismas mangueras, los tubos de plástico de lo que es la tubería del aire acondicionado, u otro tipo de repuestos, como pueden ser la válvula PCV, por dar algunos ejemplos. ¿Por qué ese tipo de partes sí se reparan en otras partes y aquí en Estados Unidos simple y sencillamente en general nada más se cambian por partes nuevas? En mi punto de vista, pues esto no tiene nada de especial, simplemente es una forma diferente de trabajar en cuanto a las partes, diferente país, diferente lugar, una forma de trabajar diferente, un sistema diferente. Para mí no hay nada extraño en eso. Lo que sí es que este sistema tiene sus razones, hay varias razones por las que se trabaja de esta manera a diferencia de otras partes de otros países. Entonces en este video voy a tratar de explicar algunas de esas razones, las que a mí me parecen las más claras, ya que hay muchas razones para que se trabaje de esta manera. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con lo primero, que sería pues la formación de los técnicos, de los mecánicos aquí. Desde que los mecánicos están estudiando se les enseña a trabajar de esta manera. A grandes rasgos, lo que se quiere de un mecánico es que conozca bien los sistemas, que sepa manejar la herramienta, que sepa manejar el equipo de diagnóstico, que sepa interpretar la información técnica y que pueda hacer un diagnóstico preciso. Si el técnico es capaz de diagnosticar exactamente la parte que está mal, simplemente si la parte está mal, si ya está 100% seguro, si ya hizo el diagnóstico como debe de ser, ya hizo las pruebas técnicas que tiene que hacer y ya dio con esa parte que está dañada, simplemente esa parte se cambia por otra parte nueva y de preferencia una parte nueva y original. Y si nos apoyamos en los manuales oficiales, los manuales técnicos de cada auto en específico, ahí vamos a encontrar la confirmación. Y en muchos casos nos va a decir, esta parte si falla, se tiene que cambiar por una nueva. El mismo manual también nos va a decir si la parte es reparable, si no es reparable. Así es que desde ese punto de vista, ya para empezar, desde la formación de los técnicos, así se trabaja. Puede haber excepciones, pero en general los técnicos así trabajan. En mi caso personal también, cuando estuve estudiando, fue lo mismo. No me lo dijeron una vez, me lo repitieron varias veces, diferentes instructores, de que esa es la manera en la que se trabaja. Y tiene sus razones. De momento a lo mejor no puede uno entender todo, pero conforme va pasando el tiempo se va dando uno cuenta el porqué de las cosas. Después tenemos otras razones, como son, por ejemplo, otro tema como puede ser la disponibilidad de partes, por ejemplo. Aquí en general hay mucha disponibilidad de partes. Está la opción de la parte nueva y original, la del concesionario. Están las partes nuevas, no originales, certificadas, de diferentes marcas incluso, de diferentes precios, de diferente tiempo de garantía. Cada parte tiene su garantía por escrito, tiene su precio y hay mucho de dónde escoger, hay mucha disponibilidad en general. Así es que a diferencia de otros lados, a lo mejor si en otras partes yo entiendo que si no hay mucha disponibilidad de partes, pues es totalmente lógico que se trate de estirar lo más posible la vida de una parte, o se repare 2-3 veces una misma parte, o se haga todo lo posible por repararla, ya que la disponibilidad puede ser limitada, a lo mejor no se encuentran partes y desde ese punto de vista pues es totalmente diferente, no se trabaja igual porque las condiciones no son las mismas en un país que en otro en cuanto a disponibilidad, por ejemplo. Eso es algo totalmente normal y lógico. Otra razón también que se me ocurre es el factor económico. En un lugar donde las partes están muy caras respecto a lo que cobra un mecánico, pues sí es lógico que una parte que tiene poca disponibilidad o que es cara, pues sí es lógico que esa parte se trate de extender su vida útil lo más posible. 1, 2 o 3 veces las veces que se pueda esa parte, porque sabemos que es bastante cara. Aparte, en ese tipo de lugares está bien visto que se reparen las partes. Aparte, como hay una cultura de reparar las partes, pues también hay mucha disponibilidad de estos repuestos o de estos kits de reconstrucción de ciertas partes, y es totalmente lógico que se trabaje así. Pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos es al contrario. Aquí generalmente lo más caro van a ser
los servicios del mecánico o lo que cobra un mecánico generalmente es más caro que las partes. Y no nomás es en cuanto a los mecánicos, es en general en todos los servicios, son bastante caros, son más caros que los repuestos y las partes. Así es que, por ejemplo, cuando a una persona se le descompone su auto y tiene que llamar a un técnico, un mecánico, un técnico automotriz, lo que quiere esa persona es que el técnico llegue, haga un diagnóstico preciso y una vez que sepa cuál es la parte, que esté seguro cuál es la parte que está dañada, que vaya y que ponga una parte nueva y que se vaya. Eso es lo que la gente quiere que haga. Porque de nada sirve o no conviene, es hasta absurdo, poner a un técnico a que repare una parte, siendo que ese tiempo nos lo va a cobrar bastante caro al precio que cobra él su tiempo. Entonces, desde ese punto de vista no nos vamos a ahorrar nada, porque el tiempo que va a tardar en reconstruirla, si es que lo quiere hacer, nos lo va a cobrar y nos va a salir más caro que comprar una parte. Aparte de eso, pues hay mucha disponibilidad. Ya las partes nuevas, no originales, están disponibles a buenos precios. Las partes reconstruidas, garantizadas también, ya están disponibles en las tiendas de autopartes. Nomás es cuestión de ir a comprarlas en el mismo momento y a buenos precios también. Así es que a veces pensar en reparar una parte, pues es hasta absurdo. No conviene prácticamente para nada. Aparte también de que la disponibilidad que hay en cuanto a este tipo de repuestos para reparar ciertas partes, ciertos motores, no los hay tanto aquí, es más, son más difíciles de encontrar. Los kits de reparación, por ejemplo, de motores de arranque o de otro tipo de motores eléctricos también no son fáciles de encontrar. Otra razón también son las costumbres de la gente. Como lo vengo mencionando, en otros países está bien visto que el mecánico haga ese esfuerzo y repare una parte y nos diga, ¿sabes qué? Te reparé esta parte para no comprar la nueva. Y la gente lo ve bien, dice, pues me ahorró a lo mejor dinero el mecánico y la gente lo ve bien y aquí no. Aquí hay mucha gente, no digo que todos, pero hay mucha gente que cuando escucha la frase pieza reconstruida, no se imagina lo que en otros lados, que el mecánico me quiere ayudar. No, aquí es al revés, la gente dice, caray, me puso una parte reconstruida, y parte reconstruida para muchas personas es una parte que es la misma parte, que no le hicieron nada, que lo único que le hicieron fue hacerle un arreglito ahí por encima y nomás la pintaron y la lavaron y vámonos, pusieron la misma parte y no está muy bien visto. Lo que son las partes reconstruidas, las partes corrientes y las partes piratas no tienen buena reputación aquí. De hecho hay mucha gente que le gusta ver que cuando le reparan el auto le pongan partes nuevas. Incluso hay gente que dice, quitaste una parte nueva y original, quiero que me pongas una parte original. Así que desde ese punto de vista también es diferente, porque aquí muchas veces las partes reconstruidas son sinónimo también de desconfianza. Eso también cambiaría. Y otro factor también que no deja de ser importante es el tiempo. En otros países, por ejemplo, en México, yo sé que hay mucho transporte público. Casi todas las ciudades tienen mucho transporte público, hay abundancia, o sea que si el auto, por ejemplo, está parado durante algunos días, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque hay mucho transporte público, fácil llegas a donde sea. Y aquí en Estados Unidos, en muchas partes, el transporte público no es una opción. La gente depende muchísimo del auto y el tiempo es dinero, el tiempo es bastante valioso. Entonces, si ya el mecánico ya llegó al diagnóstico que se necesita, ya sabe lo que se ocupa para que el auto siga funcionando, pues lo más importante es que rápidamente, en vez de estar perdiendo el tiempo buscando repuestos, ir inmediatamente, lo más pronto posible, por una parte nueva, ponerla, que el auto esté listo y vamos a seguir a lo que sigue. El tiempo es dinero y así se manejan las cosas aquí. Otra cosa también, y que es una tendencia de los autos modernos, es que antes había muchas partes que se podían reparar, pero actualmente ya cada vez hay menos partes que se pueden reparar en un auto. La tendencia de toda esta oleada de la nueva tecnología, los nuevos materiales de plástico, materiales sintéticos, ya nos están dando como resultado que ya la mayoría de partes son desechables. Ya esas partes de metal, esas partes que había antes que se podían reparar 2-3 veces, ya cada vez estamos viendo menos ese tipo de partes. Ya ahorita vemos muchísimas partes que los mismos manuales lo dicen. Si la parte tiene esto, no funciona, a la basura y comprar uno nuevo. Así es ahorita, y también es otro factor también que no se puede pasar por alto, sobre todo en los autos ya más nuevos. Y hasta aquí ya di algunas razones bastante claras, yo creo que con eso es suficiente. Y como ya lo mencioné, para mí no tiene nada de especial, es algo totalmente normal esta forma de trabajar. Si bien es cierto que la mecánica automotriz es en esencia lo mismo en todas partes la mecánica automotriz se refiere a hacer reparaciones, diagnósticos, mantenimiento, inspecciones. Eso prácticamente no va a variar casi en todos los países, va a variar muy poco, en esencia es lo mismo en todas partes. Lo que sí va a cambiar y mucho de un país a otro son otro tipo de factores, como por ejemplo los sueldos,
los precios de las piezas, disponibilidad de piezas, los factores legales, todo lo que se refiere a las costumbres de la gente, todo eso va a cambiar y eso va a provocar variaciones en la forma de trabajar, en este caso concreto refiriéndonos a lo que son las partes o los repuestos automotrices. Así es que desde mi punto de vista no hay nada raro, diferente lugar, diferente forma de trabajar en ese aspecto. Y bien, pues de mi parte va a ser todo, los invito a que comenten, gracias por haber visto el video y hasta pronto.